condiciones, un poquito menos de un mes después, Salvador Moreno, el almirante Salvador Moreno, llegó a Vicenta para llevarse los barcos y prometieron una amplia amnistía. En esas condiciones, tal y como estaban, la mitad de estos 4.000 marinos volvieron a España. Más o menos es la misma proporción de los que, por ejemplo, cuando la retirada salieron de Cataluña hacia Francia, se calcula más o menos también que más o menos la mitad volvió. En España les esperaba, bueno, antes de España les esperó un viaje en el que cuentan cosas muy duras, muy difíciles. En España les esperaba el campo de concentración de Rota, les esperaba a todos, pasaron por juicios, hubo simplemente tiros en la nuca, hay testimonios, por lo menos he recogido testimonios que lo dicen, y tengo por lo menos documentado 2 penas de muerte. Bueno, aparte que se suman a esos 500 marinos que desde el 18 de julio de 1936 hasta enero de 1945, en que fusilan el último marino todavía en Cartagena. Hay unos 500 marinos. E incluso si no eran juzgados, o sea, si no eran... no habían hecho nada, también hace poco estaba viendo en un archivo que ponía juzgado por adhesión a la rebelión con resultado de absolución, pero enviado al servicio de recuperación en diversos campos de concentración. Hasta absueltos terminaron en campos de concentración. La situación era tal que en el campo de Mejer y Cebeus, allí en Túnez, se recibió una foto y detrás que ponía: no mandes más muñecas a las nenas que han llegado todas rotas. Por supuesto, ese marino le había mandado muñecas a sus hijas, pero estaba su mujer avisándole de que las muñecas, los que iban a España, eran rotos. Hago un pequeño paréntesis, es decir que no solo los marinos estuvieron ahí en este campo, hubo marinos también que salieron desde Cataluña, desde Menorca, en febrero, y que inauguraron el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, y a continuación hicieron la tournée, si se puede decir, de los campos franceses, a cada cual más insalubre, más infame y más vergonzoso. De hecho, los franceses mismos los llaman los campos de la vergüenza. Bourbon, Saint-Cyprien, Feuvernet, Brahms y Gould. Los de Túnez empezaron a salir de ese campo, allí a orillas del desierto, muy poco a poco, y casi algunos individualmente reclamados por familiares. Es decir, que hay algunos reclamados por familiares, por ejemplo, a México, en el Winnipeg para Chile salen 33, a Cuba también un puñado salen por parientes, a Rusia son reclamados 13, de los cuales yo creo que ni siquiera llegaron a los 13. Algunos se desvió por medio y no llegó hasta Rusia, no llegó por voluntad propia. Era muy difícil de salir de aquel campo cuando eran reclamados por parientes. Tenían que tener el visto bueno del jefe del campo, de Mejer y Cebeus, el visto bueno del jefe de Túnez, el visto bueno del de Orán, porque se iban a veces a Orán a coger el tren, el visto bueno del prefecto de donde iban en Francia, y tenían que pagar
desde luego no podían salir de eso. Ya os digo que esos fueron muy poquitos. A continuación los mandaron, y decía el texto textualmente, los mandaron a trabajar donde se les indique y sin contrato de trabajo. Esa era la condición para salir del campo. Lo primero, nos mandaron a una colonia agrícola que tuvieron que levantar en un terreno baldío, Castilla. Era una compañía de trabajo de 168 marinos, sin sueldo, eso quedó claro, y custodiado. Y me vais a permitir, lo voy a leer porque me dejó también asombrada. Eran 168 marinos. Los custodian un capitán del ejército francés, un maréchal de logis, jefe de la sección de la región Sus, 6 gendarmes, la brigada de la gendarmería local, compone un oficial, 2 gendarmes, un destacamento de spies con 10 hombres y un pelotón de la Guardia Republicana móvil. Entonces estos marinos, que no eran ni albañiles ni huertanos, ni tenían idea en absoluto de poder plantar nada, se pusieron aquí en Castellín a montar una colonia agrícola, porque era un proyecto que tenía el protectorado francés y les vino muy bien tener esa mano de obra totalmente gratuita ahí para poder romper terrones y quitar y limpiar el terreno baldío. El jefe, el mando español de esa colonia era don David Gasca, el comandante don David Gasca, que era ingeniero hidrógrafo, lo fue en calidad de ingeniero hidrógrafo, y eso es saber hacer mapas marinos, no tenía nada que ver con cañerías, ni con agua, ni con nada, pero bueno, ahí estuvo, y ahí estuvieron, y ahí plantaron cara, y ahí se pusieron. Otros 50 fueron mandados a Cerrifil. Cerrifil es el arsenal, porque cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el arsenal de Bizerta, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los franceses se tienen que ir movilizados, y entonces estos 50 eran especialistas y realmente fueron los más felices. Tenían ropa de trabajo, tenían la comida que comían los marineros franceses, y tenían cama. Eso era la felicidad. Les duró poco, pero bueno, allí estuvieron, fueron los mejores. Otro grupo fueron mandados al monte Chambí, a 1544 metros, es la montaña más alta de Túnez, donde siempre hay nieve. Allí tuvieron que hacer de leñadores. Por ejemplo, tenían que hacer en un grupo 3 metros cúbicos de madera limpitas para poder comer un plato de sopa de grasa y huesos de camino. Para dormir, tiendas de esas marabouts del ejército francés sin jergones. Se rebelaron simplemente porque querían tener mejor comida, y de ahí los sacaron a muchos para mandarlos a los campos de castigo de Argelia. Otros fueron mandados a las minas de carbón, encuadrados también en compañías de trabajadores extranjeros. Allí los mandaron también en vagones cerrados durante 3 días sin comida y sin paradas, trabajando en condiciones infrahumanas. Allí murieron algunos, y allí estuvieron hasta 1943, cuando los aliados liberaron el norte de África. Los mandaron a desterrar una presa a pico y pala, a limpiar cuadras, a donde los necesitaran los colonos franceses, donde quisieran tenerlos para cualquier trabajo barato o gratuito, simplemente. Otros 120 se fueron a Yarmou, cerca de Argelia, donde también tuvieron que hacer de leñadores. Si les pagaban allí, os lo comento porque es una cosa increíble, les pagaban menos de la mitad de lo que se le pagaba a un peón árabe por hacer ese trabajo de leñador. Y de ese dinero tenían que sacar la comida, tenían que pagar la comida que comían. El día que llovía y que no podían hacer la carne
cafetera le debían el dinero a la empresa. Y luego sacaron un grupo de 270, que eran los más rebeldes, los más duros, los más concienciados, a fin de cuentas, los que los franceses consideraron indeseables. La Racaya, la que todavía habla Sarkozy, pues esos se los llevaron a un batallón de castigo del ejército francés. Un batallón del ejército francés, un batallón de castigo, es donde estaban los condenados de derecho común que tenían que hacer la mili, o los que habían cometido delitos estando en el ejército. Es decir, que era un batallón durísimo, durísimo. Allí nos mandaron al sur, todavía más de Túnez, a Gabés, y allí nos pusieron a hacer un tendido de tren, una vía de tren en pleno desierto, a pico y pala. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, nos mandaron a Argelia, a Kenchela, en los montes, donde estuvieron también trabajando en condiciones infrahumanas. Nos mandaron a Keratsa, luego lo veréis, porque enseñaré unas cuantas fotos, porque realmente hay veces en que si no ves las fotos no te lo terminas de creer, ¿no? Que pueda haber sido así. Pues eran minas, pero no son minas con túneles, no, son agujeritos en que van cavando, lo veréis porque es impresionante. Y fueron mandados a los campos de Bouarza o de Colombe-Shah, donde tenían que construir un tren transsahariano que los franceses querían construir y que iba a cruzar todas sus colonias desde Marruecos hasta Níger. Entonces, qué mejor que esa mano de obra gratuita para estar allí trabajando en el desierto. Vivieron condiciones durísimas, en un mundo duro, porque hay que decir que salieron de España y 6 meses después estalló la Segunda Guerra Mundial y se vieron involucrados en todos los cambios que la Segunda Guerra Mundial supuso. Y ellos no solamente se vieron involucrados de manera pasiva, sino que también se involucraron de manera activa en esta Segunda Guerra Mundial, porque sabían quién era el enemigo. Ellos ya conocían a los aviones italianos y alemanes que habían estado aguantando durante los 3 años de guerra. Ellos ya conocían a los submarinos italianos y alemanes durante la guerra. Ellos sabían quién era ese enemigo. Eran buenos profesionales y siguieron luchando. Siguieron luchando en el norte de África con los comandos que nacieron allí en el norte de África, esas unidades de operaciones especiales que se ven a veces en las películas y que saltan detrás de las líneas enemigas, hacen un sabotaje, hacen saltar un puente y luego vuelven, pues nacieron ahí. Los americanos y los ingleses construyeron esas unidades en el norte de África y allí estuvieron marinos republicanos luchando. Lucharon en el Corps Franc.